Hola, nosotros somos el grupo 17 conformado por Daniela Santiago, Oriana Fajardo, Catalina Sánchez y Daniela Ruiz. Y vamos a hablar acerca de la lectura, Las palabras del origen. Bueno, me parecería importante comenzar como por las definiciones de los tres conceptos principales que el autor daba, que consistía en el concepto de mito de Aletheia y el concepto de logos. Bueno, en la lectura pues definían, a mi parecer, muy bien mitos, que es la palabra, el pensamiento y el conocimiento. Y que, pues, como en resumen, mitos es bueno, o sea, lo más importante es como la palabra, y a través de la palabra es en donde tú puedes como dar a conocer como todos los recuerdos alrededor pues, de todos los tiempos. Bueno, Logos, quiero citarlo, que pues sabemos que es la razón, pero pues en el texto lo describen como más ampliamente y ahora comillas designa eso que llamamos la razón, ya que la capacidad racional es la que reúne en el concepto que se expresa en palabras a aquello que constituye lo esencial de los seres, o sea, es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Y Aletheia, que viene como de muchos mitos, está dividido en A y en Leteo, y Leteo es en los mitos el río del mundo de los muertos, y sus aguas llevan el olvido, y a Leteo se le agrega el sufijo A, que es, entonces quedaría como Aleteo, que sería la negación, como lo que no se puede olvidar, lo opuesto al olvido. Pues yo creo que la lectura realmente gira en torno a eso, como creo que la idea principal del texto es como que el mito es lo opuesto al olvido, o sea, como a través de las historias, cómo podemos luchar contra el olvido. Y también siento que conecta mucho con la parte que decía que, por ejemplo, nosotros nos aferramos a esas historias porque vienen como de una fuerza mayor, como una fuerza que respetamos mucho, que es lo antiguo, o sea, como nuestros antepasados y eso. Entonces siento que eso es como la parte esencial de la lectura. Pues digamos también, no solamente por ser ancestral se da como un argumento fuerte en cuanto al concepto mito, sino también por el carácter divino, como poco humano que tiene, como muy idealista, como con respecto a la parte de que perdura y digamos que se extiende a lo largo del tiempo, como cuando empiezan a hablar de la máquina mítica, o sea, entiende como el concepto a partir de un ideal y lo extiende hasta nuestros días, creando así algo como un recuerdo. Sí, pues también me pareció muy importante como esa parte en donde siempre decía que pues por naturaleza y el espíritu pues de nosotros, por la naturaleza de nosotros siempre queremos como ir agregándole cosas, o sea, también dependiendo como de la época, de lo que necesitamos, y que simplemente nosotros nunca vamos a estar dispuestos como a una verdad absoluta, porque ya todo se volvería como muy aburrido. Entonces eso era pues muy importante, y también que lo comparaban como con lo que hicieron los dioses, que no simplemente como que crearon como todo y ya, sino que también nos liberaron como a nosotros para que nosotros hiciéramos nuestras propias creaciones y así ellos no se pudieran aburrir. Y también me pareció como muy importante y algo que yo sentí que yo nunca vi el mito como algo, o sea, yo vi como el mito como una verdad absoluta, entonces como que uno siempre tendía a decir como estoy en contra o estoy a favor, pero después de la lectura como que entendí que es simplemente como, o sea, oponerse, como dice la lectura, como al olvido y de verdad seguir recordando las cosas. Pues yo quiero agregar una cita que me pareció muy interesante, ya más acercándonos a la parte de los huitotos, que es lo que más poderosamente llama la atención de los huitotos, es que en los variados mitos con que al olvidar a lo primordial se transparenta un afán por llegar a lo más abstracto posible para con ello fabricar su realidad. Y es como lo que dice Daniela, que es como no tenemos como ellos no se basaban como en una verdad absoluta, sino que a partir de cosas abstractas, como por ejemplo, no sé, como
en las esculturas ellos mezclaban diferentes tipos de animales, entonces por ejemplo tenían como, no sé, la cabeza de felino, no sé. Por ejemplo como las dos armas de creación que tenían, o sea, a partir de esto siento que crearon sus mitos. Bueno, continuando con esa fusión entre la realidad que ustedes mencionan y ya digamos la parte más abstracta, pero siento que también idealista que menciona la República de Platón, con respecto al mito de Er y como él, a pesar de que estuvo muerto por 10 días, bebió del río de Ardeos. De Teos. Ajá. Y desde ese río se ve como la continuidad entre la muerte y lo que es el recuerdo, que es lo que quiere crear el mito, y con respecto también a la verdad. Y el mito no es como la realidad absoluta, sino que sus tramas dan como a las personas consejos, moralejas, conocimientos y reflexiones. Entonces como que también no es solo para recordar, sino como para enseñar a las personas. Sí, y para como terminar, como que también me parece muy interesante lo que proponen ahí, y es que el mito como que genera la imaginación del ser humano. En cambio, los dogmas como que la retraen. Entonces, pues es como la búsqueda de una razón distinta a lo largo de los tiempos. O sea, eso es como lo diferente que hay como de antiguo y la época nueva. Porque en la época nueva se imponen son los dogmas y no nos dan la posibilidad como de seguir esa historia, ¿sí me entienden? Sí, pues En cambio, lo cierran y ya. por ejemplo, los mitos sí tenían esa parte, como le permitían a la persona crear como su propia historia y no ser igual a la de las demás. Y pues la parte de perduración también, que es muy importante. Ajá, exacto. O sea, en cambio en dogmas como muy cuadriculados, como muy, como bueno, esto y Limitante. ya, sí, exacto. Muy limitante como para la mente de las personas.